Bueno, la clase de hoy es de enfermedad renal crónica. Mi nombre es Ana del Puerto Morgan, soy residente de cuarto año de nuestro servicio. Y bueno, empezamos. La clase de hoy básicamente se va a basar primero en la definición de enfermedad renal crónica, su clasificación, vamos a hablar un poquito de la progresión de la enfermedad crónica y su prevención, y por último, recomendaciones para que nosotros tengamos en cuenta en el día a día cuando tengamos pacientes con enfermedad renal crónica. Bueno, ¿qué es la enfermedad renal crónica? Es la presencia de una alteración estructural o funcional, que tiene que ver, o sea, funcional renal habla de la función del riñón, que persiste más de 3 meses. Recuerden que en menor de 3 meses es aguda, ¿sí? Entonces, tiene que haber una falla renal que por 3 meses, o sea, después de 3 meses, uno lo clasifica en crónico, ¿sí? Bueno, también se la define como el filtrado glomerular menor de 60, sin otros signos de enfermedad renal, y habla mucho, van a ver que cómo uno hace el diagnóstico, que ahora se los voy a mencionar un poquito más adelante, pero la cronicidad nosotros lo vamos a tener que sacar de dónde, del interrogatorio y de laboratorios previos, ¿sí? Bien, vamos por ese lado. Bueno, lo que también se vio obviamente es que el riesgo de nefrotoxicidad por fármacos y de complicaciones metabólicas se dan en pacientes que tienen el filtrado glomerular menor de 60. O sea, puede tener la función renal normal, o sea, una creatinina normal, pero si el filtrado da menor de 60, ¿sí? Son los pacientes que son más lábiles cuando uno les pone un nefrotóxico, como por ejemplo tenemos pacientes que tienen función renal normal, pero le ponemos vancomicina y pasan 2 días y empieza con la alteración de la función renal. Eso es porque el filtrado de base, si nosotros le haríamos un clearance de creatinina, veríamos que está disminuido, ¿sí? Bien, las causas más comunes son la diabetes mal controlada y la hipertensión, ¿sí? Y como nosotros vemos la presentación clínica del tipo de enfermedad renal, ¿sí? Esto en realidad es muy inespecífico. Los síntomas son inespecíficos porque recuerden que la mayoría igual de la enfermedad renal crónica diagnosticada se ve es un hallazgo en el laboratorio. No es que el paciente viene, o sea, si viene con edemas y qué sé yo, uno va estudiando y ahí ve el antecedente. Uno primero va a descartar que no sea una falla renal aguda, ¿sí? Porque eso sí puede ser reversible, uno lo puede estudiar, pero obviamente si tiene un antecedente de haber ya tenido la función renal alterada en el pasado, uno tiene que seguir con eso y ver y clasificarla en crónica, ¿sí? Entonces, por lo general siempre es más como un hallazgo en el laboratorio, ¿sí? Pero bueno, obviamente que a medida que se van destruyendo las nefronas, empieza a disminuir lo que es la capacidad del riñón de concentrar y aumenta la diuresis, por eso los primeros síntomas suelen ser poliuria y nicturia, ¿sí? Además, bueno, tiene síntomas inespecíficos en los pacientes que tienen filtrado glomerular menor de 30, que los síntomas inespecíficos son como anorexia, náuseas, astenia, déficit de concentración, o sea, en realidad tiene mucho que ver con el síndrome urémico, ¿sí? Puede tener parestesias, insomnio, ¿sí? Bien, y obviamente que puede evolucionar muy lento en pacientes que tienen un filtrado glomerular menor de 10, capaz que son asintomáticos, por eso les digo que esto también a veces son hallazgos en el laboratorio, ¿sí? Capaz que es todo asintomático y están con criterios, con un filtrado glomerular menor de 10, o sea, de que no tenemos que fijarnos si no tiene criterios de diálisis, ¿sí? Esto es un cuadrito que cuenta un poquito así, en general, los tipos, o sea, la sintomatología que puede tener un paciente, ¿sí? Van a ver que los cuadritos se los voy a dejar para que ustedes después lo lean, ¿sí? Bien, después tenemos marcadores de daño renal, ¿sí? ¿Cuáles son estos marcadores? Tenemos la albuminuria y proteinuria elevadas, alteraciones en el sedimento urinario, alteraciones estructurales en pruebas de imágenes y alteraciones electrolíticas u otras alteraciones de origen tubular. La albuminuria, ¿sí? Nosotros después lo vamos a ver que lo podemos clasificar con la guía CADIGO, nosotros vamos a poder clasificar con la albuminuria. Lo clasificamos en diferentes riesgos, ¿sí? Y bueno, nada, esto es para que después lean, ¿sí? Perdónenme. Bien, en el sedimento también podemos ver como marcador renal, esto más que nosotros lo ve el nefrólogo, ¿sí? Pero bueno, vemos cilindros, muchos cilindros y cilindros. Hermoso. Bueno, y alteraciones estructurales. O sea, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene una falla renal, pero no tenemos laboratorios previos. Nosotros, ¿qué hacemos? Le pedimos, ¿se acuerdan? Nosotros le pedimos ecografía renal para ver cómo es el tamaño de ese riñón, ¿sí? Porque por lo general el tamaño del riñón está disminuido, ¿sí? Excepto en qué patología nosotros tenemos una enfermedad renal crónica y el tamaño del riñón no se modifica, o sea, no lo tenemos disminuido, no los tenemos chiquitos. No los tenemos chiquitos. ¿Perdón? Diabetes. Perfecto, ¿qué más? Diabetes. ¿Quién lo dijo?
¿Alguien dijo algo de sí. ¿Qué más? Muy bien ahí, perfecto. En el mieloma múltiple, en la amiloidosis, excelente, muy bien. Y también perfecto, como lo dijeron, la poliquistosis renal, ¿sí? O sea, ahí lo veríamos aumentado de tamaño. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué vemos en el riñón? Estos cambios, ¿sí? O los vemos muy chiquitos o vemos la poliquistosis, ¿sí? Bien. Y otras cosas que también podemos ver es esto de la estenosis de la arteria renal, obviamente. Eso es importante también para cuando hacemos tratamientos, ¿sí? Que eso, bueno, más adelante. Bien, la clasificación de la CADIGO lo clasifica según el filtrado glomerular y según la albuminuria, ¿sí? O sea, en realidad es un cociente entre la albuminuria y la creatinina, ¿sí? Eso lo clasifica en grado, lo de la albúmina, en A1, A2, A3, ¿sí? A1 es menor de 30 miligramos por gramo, A2 es 30 a 300 y A3 mayor de 300, ¿sí? Y el filtrado glomerular va a depender, o sea, el grado 1 es normal, que tiene un filtrado mayor de 90, el grado 2 es entre 60 y 89, el grado 3A entre 45 y 59, el grado 3B entre 30 y 44, el grado 4 es entre 15 y 29 y el grado 5 es menor de 15, ¿sí? ¿Esto qué clasifica? Vieron que o sea, básicamente estos colores los clasifican en riesgo bajo, riesgo moderado, moderadamente mayor, riesgo alto y riesgo muy alto. Esto nos va a servir para también cómo vamos a monitorizar o controlar estos pacientes, ¿sí? Bien. Esto es lo que les comentaba un poquito, o sea, la cronicidad, ¿cómo lo vemos? Lo vemos, obviamente, con el historial del paciente, ¿sí? O si no, básicamente con esto que nosotros vamos estudiando, las ecografías, las imágenes, como conociendo cómo es la estructura de ese riñón, ¿sí? También hay que ver si la historia familiar del paciente, ¿sí? Si mantiene, obviamente todo esto es de la anamnesis, ¿sí? El interrogatorio para ver si toma nefrotóxicos. Sí, también hay factores medioambientales como por ejemplo el contacto con el plomo o mercurio, ¿sí? Que eso también nos puede llegar a, o sea, uno puede empezar a sospechar que este riñón viene funcionando ya de antes, no viene funcionando de antes. Bien, perdonen que tiene muchas letras esto, pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Cómo nosotros estimamos la filtración glomerular, sí? Tenemos que tener en cuenta que hay veces que se sobreestima la filtración glomerular. Vieron que nosotros tenemos una calculadora que lo calculamos, pero tenemos que tener en cuenta que nos puede sobreestimar un 20%, o sea, nos puede dar un 20% desajustado, si se quiere, ¿sí? Porque en pacientes que tienen dietas especiales, o sea, vegetarianos estrictos o que consumen muchísimas proteínas, Johnny, no, mentira. Ay, bueno, perdón. No vos. Bien, perdón. Alteraciones importantes en la masa muscular, por ejemplo, pacientes que tienen amputaciones. Nosotros tenemos muchas pacientes, o sea, recuerden, amputaciones en pacientes diabéticos mal controlados es muy frecuente de ver, ¿sí? En índice de masa corporal extremos, o sea, pacientes que son obesos o hiperdesnutridos, ¿sí? Delgados, ¿sí? También nos puede, el cálculo nos puede desestimar todo eso. Y los pacientes que tienen embarazo. Bien. ¿Qué pasa? En esas circunstancias nosotros podemos calcularlo, o sea, la filtración es tomando basado la formulita en la cistatina C. Pero lo que podemos hacer nosotros en realidad es hacer un clearance, ¿sí? Un clearance de creatinina. Nosotros le juntamos orina y hacemos un clearance y eso nos va a dar un valor más verídico de ese tipo de pacientes, ¿sí? En estas circunstancias. Bien. Esto es lo que nos importa a nosotros también, ¿sí? La progresión de la enfermedad renal crónica. Porque uno cuando ya tiene la enfermedad renal crónica, lo que tenemos que ver es que esto no siga avanzando hasta que tengamos que poner una fístula y dializarlo, ¿sí? O sea, la enfermedad renal crónica es eso, es tratar de que no siga avanzando. Entonces, lo que tenemos que hacer es, cuando tenemos una falla renal, obviamente descartar que no tenga una reagudización, que no sea una falla renal aguda, ¿sí? O que tenga alguna causa, por ejemplo, no sé, el paciente ya tenía enfermedad renal crónica, no sé, por una poliquistosis, por ejemplo, y viene tomando diclofenac, viene tomando un nefrotóxico. Entonces yo tengo que descartar que esa falla que aumentó, por ejemplo, la creatinina en ese tipo de paciente, si es por el nefrotóxico, suspenderlo, ¿sí? O sea, tratar lo que es reversible, porque en la aguda uno puede hacer manejos para hacer reversibilidad de eso, ¿sí? Entonces lo tenemos que descartar primero, ¿sí? Después, obviamente, esto de lo que les comentaba, y gracias a la clasificación de CADIGO, uno lo clasifica al paciente que tenga riesgo bajo, moderado, alto y muy alto. ¿Para qué? Eso me sirve a mí para el control del paciente, ¿sí? Un paciente que tiene una clasificación de riesgo bajo, ¿sí? El control es anual, ¿sí? Obviamente, el riesgo moderado es cada 6 meses y alto y muy alto tiene que ser 3 o 4 o más veces en el año, ¿sí?
un control más estricto. Acá vemos cómo progresa el riñón. Bien. Lo que podemos hacer nosotros es la prevención de la progresión, ¿sí? Esto es lo que les comentaba, o sea, uno ya tiene enfermedad renal crónica, lo que tenemos que hacer es tratar de prevenir que no siga progresando, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Controlando la presión, modificando el estilo de vida del paciente, modificándole la dieta, ¿sí? Controlando lo que es el control metabólico, o sea, el paciente diabético hay que hacerle un control de su diabetes, ¿sí? Obviamente el colesterol, todo lo que es el control lipídico también, ¿sí? Y bueno, y tenemos acá, les hice unas diapositivas comentando un poquito los objetivos de estos pacientes, ¿sí? En la presión arterial, en la hipertensión arterial, ¿sí? Los objetivos son tener una TA menor de 140/90 en pacientes que tengan un cociente albumina, creatinina menor de 30. O sea, ¿en qué grupo estaba de la A? Bien, la clasificación que digo, ¿cuál es? ¿A1, A2 o A3? Perfecto, A1, sí, menor de 30, acuérdense, menor de 30, entre 30 y 300 y mayor de 300, ¿sí? Bien, esto lo podemos, o sea, un paciente que tenga un A1, nosotros podemos manejar una TA menor de 140/90. Tenemos que ser un poco más estrictos en los que tengan A2 o A3, ¿sí? O sea, que tengan más de 30 el cociente albúmina creatinina, ¿sí? Tiene que tener una TA menor de 130/80. Lo que también van a leer, bien, acá yo les dejé dos cuadritos, ¿sí? En este cuadrito básicamente cuenta esto lo que les acabo de contar y también del uso de los IECA y ARA2, ¿sí? Porque van a leer que dependiendo en qué estadio de la enfermedad, renal crónica estemos, uno tiene permitido usar los IECA y ARA2, ¿sí? Hasta no, ¿sí? Porque hasta que se contraindican, ¿sí? Pero por ejemplo, acá nosotros vemos que el IECA y ARA2 lo podemos usar en pacientes que tengan un cociente de albúmina creatinina entre 30 y 300, ¿sí? Para manejar esa TA. Lo podemos usar porque tiene un grado de recomendación 2. O sea, sí se sugiere que se puede usar, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda a nosotros a tener el manejo de la presión de este tipo de pacientes, ¿sí? Bien, acá también les dejo otro cuadrito para que lean, que habla de todos los tipos de fármacos antihipertensivos con sus indicaciones, cómo lo pueden usar combinado, los beneficios y las precauciones que hay que tener con cada uno, ¿sí? Bien, dentro del control nutricional y metabólico tenemos que controlar obviamente la obesidad, ¿sí? Reducir el consumo de sal a niveles entre 4 y 6 gramos diarios, ¿sí? Obviamente que si es hipertenso, lo vamos a disminuir al control. O sea, acuérdense que si esto es una enfermedad, o sea, yo estoy hablando justo de la enfermedad renal crónica, ¿sí? Pero casi siempre tienen o de hipertensión o diabetes, ¿sí? Dijimos que son las causas más frecuentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este era diabético, pero no hipertenso, sí pueden consumir entre 4 a 6 gramos diarios de sal, ¿sí? Después, hay que reducir lo que es la ingesta de proteínas. En los pacientes que tienen un filtrado glomerular menor de 30, estos son los pacientes que tienen un grado 4 o 5, ¿sí? Dentro de nuestra clasificación. Esto es importante porque las proteínas, lo que nos pueden subir, básicamente tiene que ver con el estado de la urea, ¿sí? Entonces, si nosotros consumimos muchas proteínas, tenemos un riñón que está fallando, entonces le podemos aumentar la urea y no solamente es porque el riñón está fallando, sino que nosotros estamos apoyando con la dieta, ¿sí? Bien, en los pacientes diabéticos el objetivo de la glicosilada es menor de 7. Obviamente que los pacientes ancianos tienen otros tipos de objetivos. Uno puede ser un poco más tranquilo, más laxo con eso porque el paciente anciano es otro tipo de paciente, tiene obviamente menor masa muscular, entonces uno le puede dar un permitido llegar hasta 8,5, ¿sí? La glicosilada, pero en general en los pacientes diabéticos el objetivo es menor de 7. Y en los pacientes que tienen hiperuricemia sintomática, o sea que tengan gota o litiasis renal, de ácido úrico, el objetivo del ácido úrico es menor de 7, ¿sí? Recuerden que la medicación para la hiperuricemia también se tiene que ajustar a lo que es el filtrado glomerular. Bien, ahora voy a hablar un poquito de cosas que nosotros vemos en el laboratorio. Todo paciente que tiene enfermedad renal crónica, ¿sí? Tenemos que ver varias cositas en el laboratorio que tienen que tener ellos, ¿sí? Una es la anemia, ¿sí? Recuerden que el riñón, ¿qué es lo que produce? Que tiene que estar vinculado. Perfecto, excelente, bien, la eritropoyetina. Bien, o sea, obviamente, cuando uno tiene falla renal, eso podemos tenerlo obviamente disminuido, entonces lo que tenemos que hacer es estudiarlo, ¿sí? ¿Cómo lo estudiamos? Le pedimos un hemograma completo, determinación de reticulocitos, ferritina sérica, índice de saturación de la transferrina, vitamina B12 y ácido fólico, ¿sí? Y el tratamiento de esa anemia va a ser dirigido, ¿sí? Por ejemplo, si tiene déficit de hierro, lo que vamos a hacer es
pasarle hierro, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Y obviamente que la aplicación de la eritropoyetina va a estar valorada en pacientes que tengan hemoglobina menor de 10, ¿sí? Por eso los pacientes que dializan, vieron que siempre tienen eritropoyetina trisemanal y eso, ¿sí? Bien. Después tenemos que ver lo que es el metabolismo fosfocálcico, ¿sí? De los pacientes. Por eso a los pacientes que tienen enfermedad renal crónica uno le pide el fósforo y el calcio, ¿sí? Para ver cómo está eso, ¿sí? Obviamente, ¿qué pasa? Las alteraciones del metabolismo óseo mineral tiene que ver mucho con esto del fosfocalcio, y que incluye la osteodistrofia renal y las calcificaciones extraesqueléticas, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? Uno puede tener un hiperparatiroidismo por una falla renal, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es, una vez al año, en pacientes de estos ya les digo, que uno va controlando, ¿sí? Controlarles el calcio, el fósforo, ¿sí? La fosfatasa alcalina, la paratormona y la vitamina D, ¿sí? Bueno, acá les dejo los valores recomendados que tienen que tener los pacientes, ¿sí? Pero bueno, esto para que ustedes recuerden que un paciente que tiene falla renal, esto tiene que tenerlo en su laboratorio, ¿sí? No todos los días, pero un laboratorio que tenga un control de esto, sí. Bien, y otro es la acidosis, ¿sí? Estas tres cosas uno las ve en el laboratorio. Entonces, por lo general, obviamente en la acidosis, acá dice que se sugiere el tratamiento en pacientes que tengan menor de 22 de bicarbonato, pero hay que ver que no tenga otras contraindicaciones, ¿sí? Pero bueno, son pacientes que uno va siguiendo en el día a día y esto en el laboratorio, en algún control, tiene que tenerlo, ¿sí? Bien, esto es importante también para nosotros porque cuando tenemos un paciente con falla renal hay que ver qué tipo de medicamentos, es lo que hablamos siempre. Vieron que nosotros siempre ajustamos las drogas a la función renal. Es importante, ¿sí? Entonces, hay que usar la filtración glomerular para dosificar los fármacos, ¿sí? Hay que suspender temporalmente los tratamientos que tengan potencial nefrotoxicidad, ¿sí? O que solamente se excreten por riñón, ¿sí? Por ejemplo, la metformina, ¿sí? La metformina, como se secreta por riñón, uno le suspende a los pacientes que tienen una falla renal menor de 30, en realidad menor de 30. ¿Por qué? Porque tiene alta chance de generar acidosis láctica, ¿sí? Y eso puede ser mortal en un paciente que consume metformina. Entonces, dentro de nuestra anamnesis vemos la medicación habitual y sabemos cómo va a seguir en el alta nuestro paciente, ¿sí? Bien, obviamente que los AINES, obvio que no. Bien, el litio, la digoxina. Los IECA y ARA2 era lo que les comentaba hoy. Va a depender del filtrado glomerular del paciente, ¿sí? No a todo falla renal crónica le vamos a dar, no le vamos a dar IECA o ARA2, ¿sí? Va a depender de ese cuadrito que les mostré al principio. Bien. Después, no emplear hierbas medicinales. Nada, eso, lo que les comentaba de la metformina. Y bueno, obviamente que sí, necesita sí o sí, por ejemplo, un paciente de litio, hay que monitorizar un poco más controlado lo que es la función renal y los electrolitos, por esto básicamente por esto que, como no tenemos el riñón que excrete bien ese tipo de medicamentos, eso tarda más en metabolizarse y en salir del cuerpo, entonces nos puede generar más efectos adversos, ¿sí? Bien. Después esto es muy común nosotros que pedimos tomografías con contraste, ¿sí? Tener en cuenta la falla renal en ese lo del contraste. Si uno tiene falla renal crónica, lo que tenemos que ver es que no tenga nefrotóxicos, ¿sí? Además que uno tiene que hidratar bien ese riñón. A lo que voy es, si sí o sí tenemos que hacerle una tomografía con contraste a una persona que tiene falla renal crónica, lo tenemos que hidratar, lo tenemos que preparar, ¿sí? Durante y después del procedimiento con contraste. Hasta se hace un control del filtrado glomerular hasta 48 a 96 horas después, ¿sí? No es que está contraindicado el contraste, pero sí hay que cuidar el riñón, ¿sí? Ya les comento, o sea, todas estas son recomendaciones para que esto no siga progresando, para que nosotros tampoco apoyemos y ayudemos a que siga aumentando la falla renal, ¿sí? Después, lo que es el gadoliño se recomienda no usarlo directamente cuando tenemos un filtrado glomerular menor de 15, ¿sí? Y después tenemos estas cosas que nosotros sí usamos en el día a día, como por ejemplo, el fosfodón no lo usamos nosotros, porque usamos Varex, pero sí el Enemol, ¿sí? El Enemol se vio que puede aumentar lo que es el fósforo, ¿sí? En la sangre. Entonces, en pacientes que tenemos falla renal, tratar de no indicarle un Enemol, ¿sí? ¿Por qué? Porque entra y tenemos como que le estamos aumentando el fósforo y tenemos falla renal, nos puede aumentar el fósforo y estamos haciendo una causa externa de eso. Son cosas que uno tiene en el día a día y capaz que nosotros le indicamos un enema porque tiene un bolo fecal y le podríamos haber indicado un enema de Murphy, algo más tranquilo.
¿O no? Bueno, bien. Bueno, perfecto. Bien, y otra cosita más es cuando nosotros preparamos un paciente, que obviamente lo tenemos que preparar para hacer una BCC. Los preparados orales vieron que, o sea, no hay preparados que no tengan fosfatos, entonces lo que se recomienda es que no lleguemos a la deshidratación, que lo hidratemos bien a ese paciente, ¿sí? Suerito, obviamente si queda nada viral, si va a perder mucho líquido, lo hidratamos bien y punto. Bien. Muy bien. Se finió.